Desde que Apple presentara el Mac Studio, mucho se ha hablado sobre su idoneidad para el trabajo profesional. Es un equipo que no innova demasiado en su aspecto externo, pero que internamente tiene un gran potencial que no siempre aporta ventajas reales. Pero en el plano del rendimiento por vatio, ciertamente sí que es en lo que brilla. En este vídeo voy a analizar a la vez los modelos con un M1 Max de 32 núcleos de GPU y un M1 Ultra de 64 núcleos de GPU. La carcasa del Mac Studio está hecha de aluminio con un aspecto que recuerda al Mac Mini, aunque bastante más alto, 95 mm. No me parece un gran diseño y mucho menos me resulta innovador, pero para el propósito de Apple de incluir más refrigeración en su interior es excelente. En la parte superior está el logo de Apple en color negro y en la parte inferior hay una rejilla por la que entra aire fresco al interior del equipo. En la parte frontal hay dos conectores USB 3.1 tipo C en el M1 Max o dos Thunderbolt 4 en el M1 Ultra, así como un lector de tarjetas SD recuperando ese elemento para fotógrafos y videógrafos. En la parte trasera hay cuatro Thunderbolt 4, un RJ45 de 10 GHz por segundo, el conector de alimentación C5, dos USB 3.1, un HDMI 2.0 y una toma de audio de 3.5 mm de alta impedancia que servirá bien con auriculares de estudio. El procesador M1 Max está fabricado con un proceso litográfico de 5 nanómetros por TSMC y contiene 57.000 millones de transistores, mientras que el M1 Ultra son dos M1 Max pegados. El sistema del M1 Ultra dispone de un acceso a memoria no unificado, NUMA, que introducirá latencias adicionales cuando un chip tenga que acceder a la memoria directamente conectada al otro. En juegos puede ser un problema, sobre todo aquellos que no hagan un buen uso de la biblioteca gráfica Metal, pero Apple siempre ha prometido que la interconexión entre ambos chiplets es ultra rápida. Dentro del encapsulado de estos procesadores se incluye la LPDDR5, que funciona a 6400 MHz con un ancho de banda de 400 GB por segundo u 800 GB por segundo según el modelo, lo cual lo pone muy por encima del ancho de banda de la memoria DDR5 normal y en la línea de las mejores tarjetas gráficas del mercado. En principio, una pega que tiene el Mac Studio con M1 Max analizado sería que el modelo base tiene 512 GB de almacenamiento, pero se pueden usar SSD externas por Thunderbolt que funcionarán hasta cerca de 3 GB por segundo de transferencia secuencial y no limita la aleatoria como ocurre por USB. El rendimiento de la parte de CPU de estos procesadores es excelente. En Cinebench R23 se puede ver que el M1 Max queda en el rendimiento de un Core i5 12400 y el M1 Ultra supera ligeramente al del Core i7 12700K. Eso sí, consumiendo la cuarta parte como se verá más adelante. En pruebas algo más profesionales, por ejemplo la de Corona 1.3, la aplicación está adaptada a la arquitectura ARM, por lo que se tendrá una cierta pérdida de rendimiento. Aún así no se distancian mucho de los resultados del i5 12400 y del i7 12700K. En cuanto a Blender 3.1, la historia se repite aunque el M1 Ultra saca aún más ventaja al 12700K, en torno a un 19%. En cuanto a una prueba más de campo, tomando las mediciones de la conversión del vídeo del Core i5 10400F que hice de 4K a Full HD y 30 fotogramas por segundo con Handbrake, el M1 Ultra consigue aún más ventaja. Cuestión aparte de estos procesadores es la exportación de archivos de Final Cut Pro X porque depende de los códecs integrados en el procesador. Como solo uno de los dos grupos están activos en el M1 Ultra, el resultado es que no hay diferencia de tiempo con el M1 Max en la exportación de vídeos básicos como los que monto para este canal. Eso sí, el consumo total de estos equipos exportando los vídeos es de apenas 20 vatios. En una prueba profesional de GPU como Blender 3.1, en una escena bastante básica metiendo en la ecuación mi RX 6800 XT, el M1 Ultra sale perdiendo, pero hay que profundizar un poco más en ello. La GPU del M1 Max apenas consume 16 vatios en el proceso, la del M1 Ultra unos 32 vatios y la RX 6800 XT sobre los 210 vatios. Los M1 están consumiendo menos de la mitad de lo que pueden consumir como máximo y la RX 6800 XT en torno a un 30% menos. No renderizará la imagen tan rápido, pero el M1 Ultra demuestra una enorme eficiencia energética en ello.
Os pongo un cuadro resumen con varios juegos probados en el M1 Max 32, M1 Ultra 64, RX 5500M y la RTX 2060 de un NUC 11 Enthusiast. Lo que hay que tener claro es que jugar en MacOS es un campo de minas. Tras considerar obsoleto a OpenGL, lo natural es desarrollar los juegos para Metal, pero eso requiere de que los desarrolladores hagan el esfuerzo de adaptarlos y compilarlos para esta biblioteca gráfica, lo cual no suele ocurrir con los juegos más antiguos ni con los menos antiguos. Además, para los procesadores M1 hay que usar la traducción de Rosetta 2 para hacer funcionar aquellos compilados para la arquitectura x86, por lo que supondrá una pérdida de rendimiento mayor o menor en función de si son OpenGL o Metal. Los primeros funcionarán peor, aunque curiosamente juegos como Tierra Media, Sombras de Mordor son jugables porque se mantienen por encima de los 30 fotogramas. La única ventaja que existiría en esta situación es que el equipo completo solo estarían consumiendo sobre los 30 vatios, por lo que no están aprovechando nada la potencia de la GPU, que realmente es el problema de fondo. También es el motivo por el que cambiar de Full HD a QHD o UHD no impacta casi en el rendimiento en estos juegos de x86 que utilizan OpenGL corriendo sobre los M1. Otros juegos como Deus Ex pueden alcanzar los 60 fotogramas, pero no hay diferencia entre jugarlo en un M1 Max o un M1 Ultra. Total War Warhammer 2 funciona bastante bien y es un buen ejemplo de juego bien portado a MacOS. Incluso el M1 Max duplica prácticamente el rendimiento de la RTX 2060 del NUC 11. El M1 Ultra no alcanza el doble de rendimiento a Full HD por el habitual problema de limitación de las CPU, pero a 4K llega a 60 fotogramas, mientras que el M1 Max no llega a los 30 fotogramas por segundo. Metro Exodus es un caso especial porque usa la conversión de Vulkan sobre Metal, la cual se llama Molten VK, y su rendimiento es bastante bueno. En ambos procesadores se mantiene por encima de los 60 fotogramas por segundo, sin tirones, hasta que se llegan a zonas con mucha gente o complejas, en cuyo caso he visto caídas hasta los 50 fotogramas. Pero en general funciona bastante bien en estos M1, pero no tan bien como en una RX 1800 XT. Por tanto, al jugar en un Mac Studio va a haber de todo. Está claro que tiene una gran potencia para mover juegos que estén bien optimizados, pero son la minoría, por ahora. Solo hace falta que Apple se tome en serio lo de jugar en Mac y no solo en el iPhone mientras está en el baño. Ahora toca hablar del consumo, que es el punto fuerte de estos procesadores. En reposo o en tareas muy ligeras como navegar o escribir un texto, los Mac Studio solo lo consumen entre 11 y 13 vatios. De esta forma son equipos totalmente silenciosos en la mayor parte de tareas ofimáticas, con temperaturas muy bajas de los equipos, que son sobre los 41 grados centígrados en el modelo M1 Max y unos 36 grados en el M1 Ultra, a unos 27 grados de temperatura ambiente. Poniendo la mirada en el consumo en carga, voy a empezar por el M1 Max 32. Esta tabla recoge el consumo de cada elemento del procesador en un escenario en el que dejo corriendo a la vez Cinebench R23 junto a Total War Warhammer 2 a QHD en una ventana para asegurarme de que ambos componentes están al 100% de uso. El M1 Max consume un máximo de unos 75 vatios, con el equipo completo consumiendo 95 vatios. Midiendo lo que consume en un enchufe inteligente se ve que la eficiencia en este caso anda sobre el 96 a 98%. El ventilador se queda en las 1330 revoluciones a las que está moviéndose siempre, por lo que es totalmente silencioso en cualquier escenario de carga del equipo. La siguiente tabla muestra el consumo del M1 Ultra 64. Con el mismo método de prueba he conseguido hacer llegar al procesador a la limitación térmica. Inicialmente el procesador, con esta carga de Cinebench R23 y el juego, está en un periodo en el que la CPU y la GPU consumen bastante más, pero a los pocos minutos, con la CPU a 81 grados y la GPU a 75 grados y habiendo alcanzado unos 178 vatios de consumo máximo, el ventilador ronda las 2000 revoluciones, por lo que se le puede escuchar claramente y empieza a reducir las frecuencias de funcionamiento. Los datos que se ven ahora son después de estabilizarse la CPU a 73 grados y la GPU a 68 grados, con el ventilador a unas 1580 revoluciones. Se le puede escuchar, pero bajo y no es nada molesto. En esta situación el consumo del procesador es de unos 115 vatios y el del equipo completo es de unos 140 vatios. Apple ha hecho un gran trabajo en el terreno del rendimiento por vatio en sus procesadores, pero tiene que mejorar mucho el propio MacOS, además de estrechar la colaboración con los desarrolladores para aprovechar realmente la potencia gráfica de los chips M1 Max y M1 Ultra. No es normal que en Blender la GPU ni siquiera funcione al 50% de su potencia máxima.
Mac Studio es lo que hemos pedido muchos profesionales durante muchos años para nuestro entorno de trabajo, un equipo silencioso de alta potencia. El Mac Studio es lo que aporta y los tiquismiquis del silencio estarán encantados de tenerlo en su escritorio. En el plano de los juegos, algunos funcionan muy bien en el M1 Max y otros van fatal. Teniendo el control de la parte física y lógica de los Mac, debería ser sencillo mejorar Rosetta 2 y es lo que espero ver en la próxima versión de MacOS. Para terminar, solo quiero añadir que los modelos con M1 Max me parece que aportan un gran valor para su precio. Los que tienen un M1 Ultra no merecen la pena salvo que realmente se les vaya a sacar partido. En ese caso, podría ser mejor optar por el M1 Ultra 48 que por el 64 si se hace más trabajo dependiente de la CPU que de la GPU. Ofrece el mismo rendimiento que un Core i7 12700K y cuenta con los mismos 64 GB de RAM. Pagar 1.150 euros por un 30% más de potencia de una GPU a la que pocas aplicaciones sacan provecho es innecesario, salvo, claro está, que Apple consiga que sí se aproveche en el futuro cercano. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal.